Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en 360 segundos aquí en Centrum Católica. Vamos a conversar con el profesor José Hacha. A ver, José, yo tengo un tema para ti. Uno revisa los planes de gobierno, hay muchas ausencias, pero en economía hay una notoria competitividad. ¿Tú cómo ves el trabajo que se ha estado haciendo en el Consejo? Lo sacaron de la PCM, crearon este Consejo, lo metieron al MEF, qué sé yo. ¿Y cómo explicas que un tema tan importante no esté presente en la agenda económica de los siguientes 5 años? Bueno, para empezar yo creo que el plan que inicialmente se gestó para efectos de competitividad, innovación, productividad fue un buen primer paso, pero creo que se le ha dado un énfasis demasiado político, y cuando se le da un énfasis demasiado político a un tema en particular, corremos el gran riesgo de caer en la trampa de la rentabilidad política. Ese plan o esa idea no tiene un buen rédito político, y menos en el corto plazo, que son los periodos en los cuales nuestras fuerzas políticas miden sus propios esfuerzos. Y yo creo que... pero no lo tiene, y ahí hay una inmensa contradicción, ¿no? Porque en apariencia no lo tiene porque no está, pero sin competitividad, ¿cómo recuperamos el crecimiento? Claro, el principal problema, que yo creo que va por el lado también de una falta de profundidad en el problema, es de que en mérito a la competitividad es que uno gana productividad, y al ganar productividad se resuelven una serie de variables como el tan mentado ingreso mínimo o salario mínimo vital, por ejemplo. ¿Cómo es ese tema, ya que lo tocas? Absolutamente politizado, y no solamente es un tema a la palestra en nuestra sociedad, sino en muchos países, independientemente de su nivel de desarrollo. Es una variable de gestión política, no debiendo por lo menos perder de vista el entorno y el marco técnico economicista, digamos, que debería también tener. ¿Y cómo le agregarías ese contenido técnico a un tema tan importante como es el salario? Medir la productividad de la mano de obra en diferentes estratos, en diferentes industrias. Yo te pongo un tema, ¿no? Es el Consejo del Trabajo, que siempre se reúne para decirte lo mismo, ¿no? Depende de la productividad, pero lo que no te dice es que nadie la mide. Claro, es que el Consejo Nacional de Trabajo pues es un comedor de perro, pericote y gato, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, los objetivos a alcanzar por los diferentes actores, Estado, sector empresarial como la CONFIEP y las representaciones de los trabajadores, no necesariamente sindicales, cada uno tiene sus propios objetivos, sus propias métricas y sus propios compromisos. ¿Quién debería medirla? Porque yo pensaba, ¿no? A raíz del tema que tú tocas, nos decían, en algún momento digo, que la mía la SUNAT, pero van a decir que como es información, secreto tributario, entonces ¿quién debería medir la productividad? No debería ser medida unilateralmente, o sea, no debería haber alguien que lleve la voz cantante en el tema de la medición de la productividad. Las empresas no todas lo hacen, la mayoría no lo hace, debieran hacerlo, porque en función de eso determina su escala salarial y su progresividad salarial. El Estado puede ser también la SUNAT, puede ser Indecopi, puede ser una serie de organismos, puede ser la misma PCM. Podrían también hacer una medición de productividad, sobre todo dedicada y enfocada hacia el sector público, que tiene otros ratios, otras métricas y otros objetivos. No debe ser una sola autoridad la que lleve la voz cantante, pero en función a esa necesidad. ¿Por qué te hacía la pregunta? Porque si te dicen, te voy a aumentar en función a la productividad. Pero ya están los mecanismos de negociación. Pero el mismo que te paga no la mide o no la publica porque la tiene. Entonces, al final lo que tendríamos que tener entonces son una serie de mediciones con diferentes objetivos, sindicales, públicos, empresariales, que con esa herramienta objetiva, cuantitativa, puedan sentarse a la mesa y alcanzar compromisos intermedios, aristotélicos si quieres, pero que que aterricen sobre la mesa y dejen de lado otros temas en cuestión como son los que actualmente se manejan, ¿no? Básicamente ideológicos. Ahora, ya el tema de ingresos es un tema importante, ¿no? Pues siendo ingreso para ti es un costo para el empresario. En tu caso lo vinculas al consumo, el empresario lo vincula a la posibilidad de, no sé, pues tener más márgenes, menos márgenes. Correcto. Sí. Entonces, ¿y por qué toco también este tema que tú has introducido en la discusión? Porque, a ver, la inflación ha sido en la última década un 30%. El salario mínimo ha subido 60%, pero en algunos precios, los escolares, por ejemplo, el incremento es inmenso. Entonces, y yo veo en la última cadena del ciclo de vida pensiones que son
misérrimas. ¿No será que cuando hemos estado en los ciclos altos, en el momento alto del ciclo, José, no nos han pagado el incremento en productividad que el trabajo tuvo? Y eso lleva a un retraso que al final lo sentimos, pues al momento de las pensiones. Pero por supuesto, absolutamente de acuerdo. Y esto tiene dos grandes esferas, ¿no? Primero, la conveniencia, o sea, la inconveniencia de tener esa métrica, y en segundo lugar, la absoluta ignorancia de cómo hacer para utilizar o determinar esa métrica. Si tu aporte a la organización es más que proporcional al costo que involucra el tenerte como recurso o factor productivo, pues merece una revisión salarial, porque ese nivel de productividad está haciendo lo que, digamos, en otras épocas se llamaría una plusvalía, bien entendida. Lo que sucede es que las empresas son reticentes a reconocerte salarialmente y lo que hacen es tratar de reconocerte extra salarialmente, con nuevos cargos, nuevos títulos, nuevos cuasidineros, o desalentar a aquellos que están por debajo del nivel de productividad. En el sector público, ni hablar. Acuérdate del proyecto que hubo para la remuneración integrada en el sector público. Una unidad de medida que pudiera estandarizarse en todo el sector público y en función a esa unidad de medida y a la carga burocrática que te asignaba el Estado, poder estar en condiciones de establecer una escala salarial coherente y por ende pensionaria. Pero al final no se aplica. El MEF, el BCR son gansos dorados, el resto de unidades o pliegos presupuestales tiene otra escala de medición y finalmente es conveniencia. Ahora, el problema está en que en la Comisión Nacional de Trabajo, por ejemplo, estos dos grandes actores, sector privado y sector público, no tienen pues otras herramientas plausibles, sea por conveniencia o sea por desinterés o ignorancia, cómo presentar anteproyectos coherentes, plausibles y aceptables por la masa laboral, que en este país, a raíz de los 90 y los hechos que todo el mundo conoce, simplemente ha quedado extinguida. No hay una representatividad laboral constructiva, básicamente ideologizada nada más. Y eso nos lleva a que no exista negociación. Y eso nos lleva a que no exista negociación, o los términos de negociación sean pues absolutamente abstractos, y lo hemos visto en las últimas reuniones de la Comisión Nacional de Trabajo y hasta las declaraciones públicas de ciertos personajes respecto del salario mínimo vital, y lo vemos, es dramático, en una persistente caída de la productividad de la mano de obra en particular y de los factores de producción múltiples en particular. Y por lo tanto del ingreso, y en 40 años tu pensión es un problema. Tu pensión es un problema, es un lastre, y termina siendo un lastre para el Estado, porque tarde, mal, bien o medianamente bien, te van a tener que dar algunas atenciones. Tú directamente, el Estado, tu familia, tus nietos, quien sea, es una carga social enorme. Y si a eso le sumas el terrible efecto que tiene, no solamente ya en los niveles de productividad, sino en los niveles de competitividad que como país tenemos en cada una de nuestras industrias, seguimos paralizados, por no decir retrocediendo. Muchas gracias, José. No, por favor. Como de costumbre, José, hablando y a la vena, ¿no? Muchas gracias a ustedes por seguirnos en 360 segundos aquí en Centrum Católica.